Listo. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este nuestro curso de inteligencia emocional. Permítanme solo un minutito, quiero compartirles un material que lo vamos a usar en la última parte de la clase y ahorita se los estoy compartiendo a nuestra coordinadora para que nos lo comparta por el grupo, ¿ya? Ok. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro curso. Perfecto. Voy a empezar a compartir mi pantallita. Mientras tanto, cuéntenme desde dónde se están conectando, de dónde son y qué los motivó, qué expectativas tienen del curso. México, muy bien. Ivette, qué bueno. Esa es la ventaja, ¿no? México, Ecuador, Colombia también se une bastante, Perú también. Ecuador, Colombia, ujú. Lima, muy bien, bien Omar. Trujillo. Oh, Armando, qué bueno. ¿Qué curso llevaste? Qué bueno que sigas en ITEC. Perú, Comas, Perú, muy bien. Desde Villa María, Hilo, Lima, Arequipa, desde el país hermano de Arequipa. Han estado de aniversario, ¿no? Reciencito. Feliz aniversario, Arequipa. Colombia, Lima, muy bien, así dicen. Estimulación temprana, muy bien. Puente Piedra, México, Jalisco, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos desde donde están. Bienvenidos a este curso. Em, Vamos a hacerlo bastante dinámico. El curso, de hecho, en la segunda partecita, que es la última media hora, tiene un ejercicio para que lo podamos hacer. Así que vamos a Argentina, muy bien, Colombia. Vamos a empezar, ¿sí? Mientras se van conectando más personas a nuestro curso. La ventaja es que esto queda grabado y que en caso se pierdan por ahí una partecita, lo puedan revisar, ¿no? También haciendo énfasis en lo que comentaba nuestra coordinadora, es importante que nosotros nos instruyamos, que apoyen, que se unan a los grupos, que se unan a las clases en vivo. Es muy bueno, eso es lo que busca ITEC, pero también la reciprocidad, ¿no? Es importante que ustedes también puedan tener los documentos que les faciliten la certificación de estos cursos. Sobre todo, este curso muy pocas personas lo acreditan, ¿no? Entonces, cuando nos presentamos para algún trabajo, es importante mencionar que estamos, ¿no? Buscando también el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, sobre todo porque es un trabajo muy personal, muy individual. No es algo que, digamos, te va a servir porque vas a aportar en el trabajo con eso. Más que todo te va a servir porque tú vas a desarrollar ciertas habilidades o características que son importantes para poder socializar y que son importantes sobre todo para relacionarnos, ¿no? Entonces, les hablaba de la reciprocidad, ¿no? Nosotros nos esforzamos mucho preparando el material, haciendo las clases bastante didácticas para ustedes y ustedes nos apoyan certificándose, ¿no? Para que nosotros podamos seguir haciendo esto que amamos hacer. Muy bien, entonces los invito a que puedan culminar el curso, a que puedan certificarse y sobre todo que vayan retroalimentando también, ¿no? Es muy importante que ustedes vayan indicándonos si les parecen sencillos los ejercicios, cómo les fue con los ejercicios, que hagan las tareas, porque la inteligencia emocional no es algo que hoy decido yo
mañana ser súper capo en inteligencia emocional y lo voy a lograr. Es un trabajo que se va haciendo diariamente y es un trabajo de bastante ensayo-error. No todas las estrategias les funcionan a todos, por eso es que dentro del curso les estamos planteando varias propuestas para que ustedes puedan ir probándolas y que vean cuál es la que se ajusta a las herramientas que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Las herramientas individuales. La inteligencia emocional, dice Goleman, ¿no? Que es una capacidad que puede educarse. Y al ser una capacidad que puede educarse, significa que la podemos aprender, puede desarrollar. Entonces, por lo tanto, es importantísimo que nosotros identifiquemos cuáles son las características, cómo potencia el tener o el desarrollar esta habilidad. Le conocen como inteligencia emocional, pero es una habilidad más que todo. Y sobre todo que la vayamos relacionando con esta corriente que es el mindfulness, ¿no? Que es la conciencia plena, es el darme cuenta de la inteligencia emocional, el desarrollar esta capacidad alineada con la práctica del mindfulness, nos va a ayudar a que nosotros podamos. Escuchaba hoy día una conferencia de Enrique Rojas y Marian Rojas Estapé, y decía, la felicidad es cuestión de percepción, ¿no? Si yo dejo de ser feliz, me voy a enfocar mucho en el pasado, pero la persona que es feliz no mira el pasado para enfrascarse en eso, mira el futuro. Y esto parte mucho de la capacidad que nosotros podamos tener para poder afrontar las situaciones del día a día. Y eso es la inteligencia emocional relacionada con la conciencia plena, con el estar consciente de. Así que espero que estas 2 semanas sean realmente enriquecedoras tanto para ustedes como para mí. Yo espero mucho su retroalimentación, nos ayuda a que podamos ir mejorando y puliendo los cursos. Muy bien, entonces, manos a la obra. A ver, por acá dicen qué emocionante. Ah, tengo muchas expectativas. Espero podamos cubrir esas expectativas. Y si no, avísanos para poder mejorar. Justo hace un mes me tocó un tema esto y no tenía mucha información. Ujú. Sí. Sí, es importante. En cualquier campo que nosotros nos desempeñemos, ya sea laboral, ya sea personal, es importante que nosotros desarrollemos estas habilidades y sobre todo, como van a ver, hay un poquito de teoría, porque es importante saber de teoría para entender, ¿no? Cuál es la raíz de. Entonces, sí es importante en el caso de Catherine, que es estadística, o analista estadístico de información, entonces, sí es importante que se conozcan los conceptos para poder entender las variables que están estudiando, ¿no? Muy bien. Entonces, les decía, manos a la obra. Vamos a trabajar. Muy bien. Empezamos. ¿Qué creen ustedes? Yo ya más o menos por ahí les fui comentando qué era la inteligencia emocional. Cuéntenme, para ustedes, ¿qué es inteligencia emocional? Desde sus palabras, desde el conocimiento que tengan. No hay respuesta buena ni mala, por si acaso. ¿Listo? A ver, ¿qué es para ustedes la inteligencia emocional? A, controlar emociones. Vamos, aprender a controlar. ¿Cómo reaccionamos? Gestionar, ya. Reconocer emociones en el contexto que se está actuando, ya. Adrián por ahí ya nos está definiendo tipos de inteligencia emocional, bien. Armando nos dice conocer nuestras emociones, ujú, muy bien, sí. De hecho, la inteligencia emocional es la capacidad de aprender a identificar, reconocer y gestionar las emociones propias y las de los otros, ¿verdad? Las de los semejantes. Ujú.
Capacidad de los humanos y sus emociones, ¿ya? Afrontar una situación controlando impulsos, pensamientos anticipados. A ver, Diego, por ahí, ordéname la idea para poder entenderla. Controlar la respuesta de las emociones. Gestionar emociones y comportamiento. Muy bien. ¿Han escuchado alguna vez a James Lange se escribe. ¿Ha escuchado alguna vez de él? Saber gestionar emociones, reconocer. No. Ok, muy bien. Lange crea o teoriza un concepto llamado respuesta emocional. Lange dice que las emociones surgen de una respuesta o son una respuesta fisiológica de lo que estamos percibiendo, ¿no? Espérenme ahorita se me viene el concepto para buscarles cómo se llama la teoría. Ujú. Ya, las emociones son consecuencias de las reacciones fisiológicas. Es decir, que el cerebro percibe las sensaciones, percibe a través de los sentidos, ya capta estímulos y los lleva al cerebro, se generan las sensaciones y hay una respuesta emocional. ¿Listo? Que ya esa respuesta emocional luego se junta con la percepción y ahí viene la reacción. ¿Ah? Entonces, las emociones son más que todo respuestas de lo que nuestro cuerpo está percibiendo como sensación. Permítame un ratito conectar la compu. No se va a apagar. Listo. Muy bien. Entonces, estas respuestas están también relacionados con un proceso emocional, ¿no? A un estímulo externo. Y eso va a desencadenar una respuesta fisiológica. Esas son las emociones, ¿ok? Entonces, si lo combinamos con la conciencia, con la inteligencia, es decir, que nuestro cuerpo, que nosotros vamos a poder reconocer qué estímulos desencadenan ciertos tipos de emociones. ¿Listo? Esa es la inteligencia emocional. Ahí viene la identificación. Luego de la identificación, ¿ya? Viene la gestión. ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿Cómo respondo a esto que estoy sintiendo? ¿Listo? Y luego viene el cómo es que esto que yo estoy sintiendo, esto que ya procesé, ¿ya? Esto que ya asimilé, que ya comprendí, ¿cómo lo regulo? Muy bien. Entonces, voy a cambiarles la pantallita. La inteligencia emocional es esencial, dice, es una habilidad esencial que influye en cómo nosotros nos vamos a entender y cómo vamos a poder entender a las otras personas. ¿Ya? Esto es muy diferente a lo que se entiende como coeficiente intelectual. Es muy distinto. Una persona que de repente tiene un bajo nivel intelectual, un bajo coeficiente intelectual, no significa que va a tener una baja habilidad emocional. No va de la mano, no es que por más inteligencia cognitiva, digámoslo así, intelectual, más inteligencia emocional. ¿Ok? Es una habilidad, no todos la tenemos, pero sí todos podemos desarrollarla. Entonces, desde este concepto, desde esta habilidad de que nosotros podemos percibir, asimilar y comprender,
vamos a ir viendo cuáles son los componentes de, de la inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, ¿cómo le vamos a definir la inteligencia emocional? Como la capacidad de percibir, identificar, asimilar, comprender y regular. Miren, noten que no dice controlar. ¿Por qué no controlar? ¿Por qué creen ustedes? No controlar y sí gestionar. ¿Cuál será la diferencia? Más que todo es semántica, pero ¿cuál será la diferencia? A ver, Diego, puedes abrir el micrófono. Creo que la diferencia podría ser en que el control ante lo que es las emociones es como retener o detenerla o detener esa sensación. Inhibir. Ajá. Y la gestión es adecuar y expresar de manera correcta la emoción que estás sintiendo en ese momento. Exacto. Es darle validez a lo que estás sintiendo, ¿no? Miren que uno de los problemas más graves a los que nosotros nos enfrentamos es cuando las personas han sido, yo siempre les digo, castradas emocionalmente, ¿no? No sientas, no llores, no esto, no lo de acá, no deberías sentirte así, deberías dejarlo pasar. Eso significa que yo estoy tratando de controlar o las personas están tratando de decirme, contrólate. Pero eso no es correcto porque si no seríamos robots, ¿no? No se trata de no sentir, se trata de sentir y de saber cómo voy a gestionar. Es decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿No? ¿Qué tan flexible o qué tan inflexible voy a ser respecto a lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, cuando te dicen, pero tienes que controlar tu ira, yo diría, no, tienes que gestionar tu ira, porque gestionar significa que yo voy a identificar la emoción. ¿Ya? Tengo que entender de dónde surge, por qué surge y encontrar qué formas voy a utilizar que me funcionan a mí para canalizarla. Justo hoy en consulta, un adolescente, estábamos hablando de las emociones para un poco identificar, pero no solo identificar, sino también ya ir viendo cómo hemos actuado ante ciertas emociones. Le toca una pregunta, le dice, cuenta una situación en la que hayas manejado eficaz o eficientemente tu enojo. Se queda pensando un buen rato y me dice, y me escribe, yo siempre lo sabe escribir, y luego que me cuenten, así queda plasmado. Y me dice, ¿no? En el colegio, una vez estábamos jugando fútbol y estaba con zapatos de vestir, ¿no? Con zapatillas. Y el zapato sale volando. Y uno de los chicos que no me cae, que de hecho me desagrada, que no es mi amigo ni nada, pero me desagrada, miró mi zapato y lo pateó. Me llené de tanta ira que yo quise ir a pegarle. Pero luego me di cuenta que si yo le pegaba, me iban a llamar a dirección, me iban a poner una papeleta, iban a llamar a mis padres, y lo que hice fue retirarme. Entonces, Juana, permíteme terminar y te doy pase. Entonces, yo le digo, ¿crees que manejaste bien la situación? Sí, y ahí va la pregunta. Respondiste, le dije, ¿qué hubiera pasado si el que hubiera pateado tu zapato no hubiera sido esa persona que te desagrada, sino uno de tus amigos? Lo hubiera tomado como broma. Entonces, ¿reaccionaste al evento o reaccionaste a la persona? Se queda pensando y dice, a la persona. Ujú, a la persona. Entonces, la forma en cómo has gestionado lo que sentías, que no dije controlado, gestionado lo que sentías, en ese momento fue la forma adecuada, ¿no? Yo nunca invalido la forma en cómo, o no debemos ni invalidar o juzgar la forma en cómo las personas reaccionan ante una situación, porque lo hacen desde sus herramientas. Si de repente no fue correcta, lo que buscamos es que esta persona reconozca e identifique qué no fue lo correcto y cómo puede mejorarlo la siguiente vez en que se encuentre en una situación parecida. Eso es gestionar. Controlar es tratar de no sentir y de eso no se trata la inteligencia emocional.
¿Listo? Juana, te cedo la palabra. Abre tu micrófono. Sí, señorita, muy buenas noches. Y justo Ujú. ese tema que quería consultar, ¿no? Así como usted lo ha percibido y lo ha explicado. Claro, es diferente cuando es un amigo y lo tomamos a broma, que cuando es una persona que de repente nos cae mal y lo vemos a mal, ¿no? Porque nos damos cuenta que lo está haciendo adrede, ¿no? Entonces vamos contra la Lo persona. interpretamos. Ajá, lo interpretamos de esa forma. Y hay personas que, bueno, a veces no controlamos nuestras emociones y reaccionamos, y al reaccionar, reaccionamos mal, ¿no? Ujú. Contra esa persona y podemos de repente agredirnos. Como también hay otros temas, ¿no? Cuando son mayormente en adolescentes, eh, si uno se queda callado, es como que esa persona dice, no se puede defender, es cobarde. Entonces, el lado emocional de esa persona como que, ¿no? Como le digo a mis hijos, hay una, dos, que a veces uno tiene que tolerar y no por eso eres cobarde o por eso es que porque te dicen, ay, mira, qué cobarde que es, que no se defiende, no, sino es que tú tienes que saber controlar tus emociones, porque si no, puede ser que en un Gestionar, momento gestionar, gestionar. puedas agredir, ya claro, responder esta emoción de cólera, reaccionas mal y puede suceder algo peligroso, ¿no? Sin querer. Y no Ujú, fue lo que tú quisiste, solamente quisiste defenderte. Solo que a veces hay jóvenes que toman que el control de las emociones es cobardía y no es así, sino es que hay que saber controlar y ver el momento de poder respirar, contar hasta 5, creo yo, o 10 si es posible, respirar y ujú, mejor retirarte y evitar eso. No sé si ujú. estoy bien, la forma como yo les explico a mis hijos, o Me para parece mí está correcto. bien. Creo Sí. que para mí también, ¿no? Porque igual como jóvenes, niños, igual nosotros adultos, a veces también hay algo que no nos parece y queremos responder, pero mejor asimilamos las cosas que nos pasan y tratamos de respirar y controlarnos y que haya un momento adecuado para poder conversar con esa persona más calmado, ¿no? Mira, no me pareció esto correcto lo que me dijiste o no fue la forma que tú actuaras así. En Ujú, mi punto de vista, no quiero que vuelva a pasar. Pero en los claro. jóvenes es un poquito complicado de estarles explicando porque se van a de frente a su emoción, ¿no? Así, Reaccionan. a su Ujú, reacción. ujú. Reaccionan sin pensar. ¿Por qué Claro, me son estás más diciendo? viscerales, pues. Ujú. Eso es lo que creo que los padres a veces tenemos que trabajar, ¿no? Con bastante con ellos y hacerles entender que no por controlar tu emoción quiere decir que eres cobarde, ¿no? Ujú, Porque hay uno que dice, tú sí. me pegas, también le pegas. Te cachetean, también cacheteale. No, es decir, hay un tiempo que tú tienes que hacerle entender a esa persona a maneras, si no, bueno, pues hay otras maneras, con la dirección o con el profesor o qué sé yo, porque puede pasar algo peligroso. Y ha habido muchos accidentes de bullying, todas esas cosas que aún siguen viéndolos, Ujú, ¿no? sí. Juana, recuerda, no es controlar, es gestionar. Eh, Gestionar. gestionar, sí. Mira, Gestionar quiere decir, es eh, importante, Juana, perdóname solo para acotar a lo que decías sobre ujú, cómo le enseñas a tus hijos. Es importante que cuando nosotros vamos enseñando, primero hablemos con nosotros, cómo aprendemos. Nosotros ya ujú, hemos desarrollado de repente como adultos habilidades como la empatía, la tolerancia, un ujú, poco el apaciguar, ¿no? Em, y lógicamente, cuando una persona hace algo que a nosotros no nos agrada, entonces lo primero que hacemos es reaccionar por el comportamiento de la otra persona. Por eso les decía, actúas frente al evento. Cuando nosotros aprendemos o vamos gestionando las emociones, no actuamos ante el evento, actuamos ante la persona, ¿no? Reconocemos quién es esta persona, identificas qué es lo que busca, cuál es el propósito. Y es así como que un análisis así de rápido. Entonces, es importante que claro, nosotros digamos, la tolerancia es tanto, ¿cuántas veces voy a tolerar? Porque no es que viene alguien, me fastidia, me jale el pelo y yo le voy a decir, no me molestes. Con esa respuesta le estoy dando pie a que siga molestándome. Entonces, yo puedo poner un límite. No me agrada lo que estás haciendo. Y siempre recordarles que vamos a hablar desde nosotros, no de, oye, qué molestoso eres, porque es un poco como que pone una barrera, no es una crítica, pero decirle, me estás molestando o para que no me está gustando lo que estás haciendo o deja de molestarme, ¿no? Y siempre 3, 4 veces. Y yo siempre claro. aplico el método IRAC, por ejemplo, informar, reinformar, advertir, castigar.
en 4 tiempos, ¿no? Entonces, informas, avisas, y pones el límite, reinformas, me estás molestando, estás fastidiándome lo que estás haciendo, avisas, ¿no? Aplicas el castigo, dices, si sigues molestándome, yo voy a reaccionar mal y no te va a gustar la forma, ya avisaste. La cuarta, vuelves a Claro. decir, ponerle límite y avisar, mira que yo te estoy advirtiendo. La quinta, ya tienes que actuar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no actuamos, las personas lo asumen como que, como indefensión, ¿no? Como que te van a poder abusar, como que eres la víctima. Puede salir por allí un salvador tratando de querer arreglar la situación cuando uno puede defenderse por sí solo. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos esta habilidad como adultos para poder enseñársela a los niños. Niños desde infantes, ¿ah? Infantes, niños, adolescentes, que es la etapa donde más necesarias son estas habilidades porque justamente es la etapa donde surgen mucho más complicaciones y donde ellos van a tener que poner a prueba su capacidad de resiliencia y empatía. Les hago esta pregunta. ¿Sentir cólera o sentir enojo es malo o bueno? No, ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien sentir enojo? no, decir no es malo. Es, Ujú, no- no es malo. es lo normal que podemos sentir las personas igual. Ujú, ok. Es Todo natural, tiene es su una respuesta límite. muy bien, Solamente que hay que Andrea. saber controlar, creo, ¿no? Es natural, decir sentir enojo, molestarse, sentirse triste. Son las emociones que sentimos en el momento. Sí, de hecho, las emociones tienen una característica que nos permiten adaptarnos al medio. Entonces, si Ujú. alguien me está molestando mucho, yo me voy a enojar. Y el enojo va a provocar que yo tenga una respuesta que va a ser poner el límite. Y no fue malo sentir el enojo. Ah, ya te recordé, Armando. Ya me acordé. ¿Quién eres? Ahorita viendo tu Mira, foto. no, pues puede participar. Ajá. Este, Ya. y te ayuda a poner un límite, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, a veces nosotros sentimos o decimos, no debes molestarte, no debes sentir eso, o las emociones como negativas y positivas. Ya muchos teóricos han hablado de que las emociones ni son ni positivas ni negativas. Las emociones son emociones de por sí, que se vuelven o que nosotros las tornamos negativas cuando tienen una consecuencia que es nociva, ¿no? Como le decía, se puede salir de control, como decía Juana Rosa, ¿no? Se puede salir de control y a las finales terminamos actuando o diciendo cosas que realmente no sentimos. Es como muy visceral. Pero cuando estas respuestas se vuelven mucho más conscientes, o sea, sabes cuál es el detonador de tu emoción, ahí estás identificando. Gestionas es saber qué voy a hacer. Me alejo porque si no voy a responder mal. Te advierto porque voy a responder mal, ¿no? Entonces, sí, ante cualquier emoción, ¿no? Entonces, les decía de las emociones son o son llevaderas o no llevaderas. O sea, puedo, con esto que estoy sintiendo, que es mucho enojo, mucha rabia, mucha frustración, yo puedo seguir haciendo mis cosas, ¿me permiten seguir haciendo mis cosas? Sí. Ok, entonces es tolerable, es manejable. Puedes, no te impide. Ujú. Pero esto que estoy sintiendo, ¿me permite hacer mis actividades o seguir mis rutinas? No. ¿Te permite pensar con claridad? No. Entonces, allí No. es una emoción que está siendo nociva, porque no te permite desarrollarte. Entonces, allí sí es una emoción que no está bien gestionada o no está trabajada, no está atendida. Las emociones no se deben invalidar. Lo que debemos hacer es dejarlas, es sentirlas y entender por qué es que Se aparecen. perdió la señal del GPS. Doctora, una consulta. Sucede personas, sucede hasta niños, que a veces no, bueno, los padres a veces he escuchado o he tenido así conocidas que dicen, no tienes que controlar esto, ¿por qué te molestas? ¿Por qué? No tienes por qué molestarte. Entonces, yo he Esa sentido es que la el niño, invalidación, pues. claro, siento que el niño se siente ya, hay un momento tanto coraje, tristeza, lo que sea, guardado, que hay un momento que ese niño explota, Sí, sí. Oye, Ricardo. Ahí es parte explota, de lo que dice Yossi, mira, dice, ¿no? No hay que reprimirlas. claro. Cuando uno tiene que llorar, que llore. Si tiene que gritar, como yo decía a mis hijos, si quieren renegando, vayan al cuarto, agarren una almohada, griten,
muerdan la almohada, si quieren llorar, llora, es igual yo en mi caso, si yo me siento triste, salgo de mi trabajo, prefiero ir a un lugar tranquilo, me pongo a llorar, boto todo lo que quiero sentir y me siento más tranquila, a Ujú, guardarlo todo adentro. ¿Es lo claro. normal? Sí, es que es tu mecanismo, es la forma en cómo Ujú. desfogas. Y está bien, es Ah, válido ok, para ti. Vamos a ok. cederle la palabra a Armando, Sí, luego a señorita. Adrián y luego a Yomar. Miss, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Miss, yo no entiendo las emociones que son mecanismos de supervivencia, ¿no? Y se activan, por ejemplo, cuando estamos en peligro, ¿no? Ujú, Yo siento que tampoco no me obsesiono con mis emociones, porque yo siento, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Que no soy ni mis emociones ni mis pensamientos, ¿no? Pero siempre van a estar ahí, frente a cualquier ujú. estímulo, porque son nuestras compañeras de viaje, ¿no? Son Las emociones respuestas no fisiológicas, rigen. Exacto, exacto. son imposibles no sentirlas. Ujú, Exacto. Entonces, bueno, como alguien también dijo que no hay que reprimirlas, casualmente también iba a decir esa palabra, pero hay que aprender a interpretarlas, ¿no? Aprender a interpretarlas. Yo casualmente tengo un hijo de 5 años y yo entiendo como que am, uno no puede enseñar algo a otra persona que no sabe. Si ujú, tú no sabes gestionar tus emociones, no puedes enseñar. Entonces, yo a mi hijo de 5 años em, he aprendido a gestionar mis emociones, pero también más allá de las palabras, mi hijo ve cómo soy yo, cómo reacciono, más que las palabras. Entonces, él ha aprendido eso de mí, ¿no? ujú, Yo tengo esa idea de que uno no va a enseñar algo que no sabe. Primero me educo, una vez que eh, ya puedo actuar, mi hijo me ve y él trata de copiar eso bueno de mí, ¿no? ujú. Sí, a eso Gracias. le llamamos, muy bien Armando, gracias por el aporte, le llamamos aprendizaje por observación o modelado y modelaje, ¿no? Que es, no van a aprender cosas que no ven. Entonces, siempre van a aprender de los adultos. De hecho, Vygotsky habla mucho del aprendizaje social, ¿no? Y es que este roce, este contacto con otras personas es la primera fuente de información. Entonces, si el niño aprende que va a sacar su enojo, su ira, golpeando, mira eso que hacen los adultos, él lo aprende y lo ve como habitual, como normal. Para él no hay problema porque es el único modelo que tiene. Y lo mismo pasa si es que hay personas adultas que manejan o que gestionan bien. Entonces, aprende de lo que tiene de primera mano. Entonces, es importante, se los marcaba hace un rato, ¿no? Es importante desarrollarlas en nosotros para poder enseñarlas, ¿no? No puedes decirle, ¿por qué eres así? Cuando tú eres así, ¿no? Podemos marcar algo que deben mejorar a alguien si nosotros lo tenemos como tarea pendiente, ¿no? Muy bien, gracias Armando. Adrián. Hola, buenas noches. Quería preguntarle Mm, sobre lo que decía de gestionar y no controlar, porque, bueno, va un poquito distinto a un poco de esa que tuve, porque, por ejemplo, Séneca, cuando hablaba de la gestión, sí mencionaba el control por mencionar las situaciones extremas o las situaciones de riesgo. Por ejemplo, él mismo mencionaba, si alguien viene a atacarme, el que va a reaccionar es mi sistema límbico o reptiliano. Por lo tanto, si lo gestiono, no voy a poder responder a tiempo y voy a tener que ujú, controlarlo, porque es un freno extremo, es decir, esto está mal y luego lo pienso, pero no puedo actuar en una situación extrema de peligro. Incluso en mi educación de paramédico también me mencionaban sobre la gestión y el control y decían que necesito ambas, ya que en una situación de riesgo, el invalidar mis sentimientos puede salvar una vida. Es Así que que, sí, por ejemplo, ahí hablaba de, está permitido invalidarlo por un mínimo tiempo según la situación extrema o incluso, recuerdo que en una clase de filosofía me hablaban del contrato social, donde también en una sociedad o en un círculo donde se está conviviendo, va a tener que pasar de vez en cuando eso. No es lo óptimo, lo recomendable es la gestión, pero el control va a ser primordial para la siquiera subsistencia de una sociedad. sí, gracias. Y puntual, mira, para Séneca las emociones en su época eran vistas como desconfianza, ¿no? ¿Por qué? Porque son desbordadas, porque te pueden llevar a la pérdida de la razón. Desde allí parte. Entonces, en el caso de paramédicos y bomberos, educan mucho la respuesta emocional,
Porque para uno el fuego entras en desesperación, para ellos los activa y saben cómo responder. Entonces, la visión de Séneca es las emociones como perturbaciones, ¿no? Entonces, la ira, el miedo, la tristeza, el deseo son perturbaciones, ¿no? Según estas emociones eran como respuestas erradas, ¿no? O incorrectas a lo que realmente es valioso en la vida. Entonces, yo entiendo la postura que dices sobre el control en determinadas situaciones. Por ejemplo, si a mí mi sistema de supervivencia me dice, tengo que mantener la calma, yo no estoy entrenada en eso, pero si yo veo ayer creo que fue en el aeropuerto, me encontré a dos señores que estaban peleando, venía caminando, era un moreno alto, mayor, y un bajito, mayorcito, viejito ya, peleándose. Y yo venía y yo me quería meter y dije, no es tu problema, no es tu problema, no es tu problema. ¿No? Me venía repitiendo a mí. ¿Por qué? Porque las personas tienen que aprender a defenderse también, a identificar que venían peleando hasta que por ahí ya dijo, ya señor, disculpe, ya no queremos seguir con esta discusión que no tiene sentido, le decía, ¿no? El otro le decía negro, 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 le insultaba, caracho, lo insultaba. Entonces, allí, por ejemplo, tú lo ves, ahí la emoción está invalidando la razón. Entonces, ahí se presenta como una perturbación, ¿no? Entonces, para Séneca, la razón debe dominar la emoción. Y en momentos en los que necesitas una respuesta para preservar la vida, la emoción va a quedar inhibida y la razón va a tomar el mando. Entonces, allí sí es control. Pero en el caso del que estamos hablando, que es la gestión de lo que estás sintiendo, o sea, de toda la avalancha de emociones que puedas sentir, la gestión de eso es lo importante, reconocer, identificar por qué. Y, ¿qué más decía? No recuerdo más términos, no más puntos de Séneca, pero sí es importante, ahorita recuerdo, Séneca busca mucho, como ve como la ira, las emociones, digamos, de negativa, las ve como perturbaciones, para él valora mucho la serenidad. Entonces, la serenidad, la paz interior, el tener objetivos, alcanzables, lógicamente. Entonces, esto se refiere a que la razón debe dominarnos, pero ¿debe dominar la razón realmente? O sea, si dejamos que la razón nos domine y no la gestión de lo que estamos sintiendo, vamos a ser robots. Vamos a portarnos como personas que dicen, esto no debo sentir, esto sí debo sentir, esto no debo sentir. Entonces, el modelo de inteligencia emocional lo que busca es que nosotros identifiquemos cuáles son los disparadores de estas emociones que hacen que yo actúe o tenga una respuesta que es desbordada, descontrolada, que es incluso que puede ser, en vez de preservar mi vida, puede perjudicar o puede ponerme en riesgo. Entonces, Claro. a eso me refería con la gestión, ¿no? Sí, de hecho por eso no me quedé con solo Séneca, mencioné Voltaire. Bueno, es una línea, ¿no? Donde viene Voltaire, dice lo necesario como sociedad, donde viene Bauman y dice, por ejemplo, lo socialmente aceptado, en plan de, incluso Marco Aurelio Negri decía que jamás vamos a ser robots. De hecho, el humano, el punto es simplemente que el raciocinio se ponga por encima de lo no aceptable. Va a haber un punto aceptable donde los sentimientos pueden flotar, pueden seguir, ya que, bueno, de Negri, no me refiero a Marco Aurelio antiguo, sino al más actual, que el 50% de toda la destrucción era autodestrucción y por lo tanto el humano en algún momento va a poder retener lo no aceptable y pasar a lo aceptable. Incluso Zizek hablaba de lo políticamente incorrecto, pero por eso digo por esa línea, o sea, no mencioné por eso solo Séneca, porque sí comienza a haber un avance y el estoicismo de por sí es muy antiguo, ya ha sido sobrepasado ya por muchos pensadores, por eso De quería hecho, llevarlo sí, por esa pero línea. la filosofía de Séneca sigue vigente, o sea, tiene muy buenos aportes, Claro, es la ¿no? base. Es la base, exacto. Y hablando de lo que puntualizabas, ¿no? La normalidad. Mira que ahí hay otro concepto de qué es normal o qué es considerado normal y anormal. Eso tiene un contexto sobre todo cultural, porque para algunas, digamos, culturas, el explotar puede ser bueno. Y para otras culturas, por ejemplo, aquí sin ir muy lejos, para Japón, digamos, muy de racionalizar todo, ¿no? Latino, muy de sentir las cosas. Entonces, ves
qué es normal y qué es anormal, qué está contemplado dentro de lo permitido. Eso tiene que Bueno, ver mucho con la cultura y el entorno, ¿no? lo de Japón racional sí ha sido refutado hace mucho. No son racionales, se guían por el prejuicio. Solo que hay un error. Por eso le decía que hay un error por creer que el frío o el prejuicioso es racional. No es racional. El estudio sobre Japón fue muy claro con respecto a eso. No son racionales, son prejuiciosos. Solo que se confunde con la frialdad, ya que la gente suele tener el prejuicio de nuevo de que la racionalidad es frialdad. Y no, no necesariamente es así. Aunque ya Ujú. también son. Yo creo que sería irse a otro tema también. Ya estamos filosofando y no estamos en la clase. Pero gracias, Adrián, por el aporte valiosísimo, valiosísimo. Y sí es importante, mire, mientras uno más sepa, más ignorante es, ¿no? Porque ves de una cita, ves de una otra cita, ves otra referencia, ves otra referencia, y tratar de plasmar eso y concretar o hacer un concepto y tratar de enseñarlo es también, es mi punto de vista, ¿no? Es desde mi experiencia personal, mi experiencia en el ejercicio clínico. Entonces, tratamos de ir viendo qué nos funciona para ciertas personas, ¿no? ¿Cómo puedes manejar la inteligencia emocional? ¿Cómo le enseñas a alguien a manejar la inteligencia emocional? Y les planteaba desde el inicio, las herramientas están dadas para que cada uno, de acuerdo a las, digamos así, a los recursos, depende, depende. Termino la idea, Omar, y respondo lo que dices. Mientras más información tengas, es importante porque de acuerdo a tus recursos es como que te alineas a cierta concepto, a cierta filosofía, pongámoslo así, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros nos instruyamos, leamos, sepamos o profundicemos un poco más, porque no es que la ignorancia sea mala, sino que te das cuenta que en verdad hace falta aprender más, ¿no? Investigar más, leer más. Y yo sigo insistiendo, mientras más sabes, menos sé, ¿no? Siempre hay la necesidad de poder aprender y de poder entender otras posturas de vida, otras filosofías de vida. Ok, me faltaba una, Claudia. Ah, no, Marcia y luego Yomar. Buenas noches. Gracias por su respuesta. Mire, en lo que acabo de escuchar desde que inició la clase, entiendo que tenemos que gestionar nuestras emociones, que es mejor que controlarlas, ¿verdad? Pero ¿cómo identificamos esas emociones? O sea, ¿qué, o sea, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer? ¿Por qué le Ujú, digo? Porque yo hace más o menos el 2020, el 2020 creo, fue 2000, cuando estaba terminando la pandemia, ujú, tuve una reacción desproporcionada por un evento que sucedió, ¿no? En mi vida. Entonces, fue demasiado, o sea, al mm, cortito le cuento, ¿no? Yo tenía una propiedad. En esa propiedad, era una herencia. Entonces, ujú. estaban botando bastante basura los vecinos que vivían por ahí, por la zona. Entonces, el presidente del barrio, cuando yo quise cercar mi propiedad, porque dije, por la pandemia, toda la basura están botando, pueden botar hasta cadáveres, yo tenía miedo, ¿no? Entonces lo quise cercar y el presidente del barrio de ese lugar me dijo, no, esta propiedad es parque. O sea, me dio tanta Ujú. furia y casi yo quise agredirlo al señor. Entonces ahí yo entendí de que yo estoy mal, pero esa mi reacción fue no pues, tan solo por ese hecho, sino porque yo traía muchas cosas atrás, ¿no? Fue un Estaba disparador, digamos. sobrecargada, ¿no? Claro. Ujú, Entonces, por eso, claro, desde esa vez yo estoy tratando, ¿no? De conocerme, y ese es el motivo también por el que estoy aquí, ¿no? Entonces, desde ujú, aquel tiempo he estado tratando de buscar ayuda de todas maneras, pero yo quisiera saber cómo nos identificamos nosotros, cómo tenemos que trabajar, o sea, qué es lo que tenemos que trabajar. ujú. Muy bien, miren, Marian Rojas habla, ella es una psiquiatra y habla un punto bien importante. Primero es escuchar al cuerpo. ¿Cómo te habla? ¿Qué te dice? ¿No? Porque es una respuesta fisiológica.
Entonces, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Se me cae el pelo, mi ritmo cardíaco aumenta, tengo mucha tensión muscular, siento como náuseas o nudos en el estómago cuando hay cosas muy fuertes que yo quizás no las sé procesar o no las puedo procesar, ¿no? Eso, sentir cómo te está hablando tu cuerpo. Entonces, lo primero es que para que yo pueda identificar las emociones es la autoconciencia. Primero, escuchar mi cuerpo, identificar qué es lo que dice mi cuerpo, cómo se está manifestando físicamente. Luego viene el conversarse a sí mismo, ¿no? De hecho, nosotros no hablamos más con otras personas, hablamos más con nosotros mismos. Entonces, la autoconversación es importante, pero sobre todo viene esta parte en la que tú tienes que preguntarte, ¿qué estoy sintiendo, no? ¿Qué está pasándome? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo se genera, no? ¿Cómo lo siente mi cuerpo? ¿Hay algo que lo desencadena? Entonces, eso se llama la autoconversación, que es más que todo la reflexión, lo que nos va a permitir que nosotros podamos identificar lo que estamos sintiendo. Una vez que ya identificaste qué te dice tu cuerpo, te hiciste las preguntas y reflexionaste, ya viene el ponerle un nombre a lo que sentimos, que es etiquetar lo que estás sintiendo, ¿no? Etiquetar las emociones. En el etiquetar, a veces nosotros decimos, cuando queremos contarle a alguien, me siento mal, pero ¿qué te pasa? Es que me siento mal, me siento pésima, no sé qué me ocurre, pero me siento mal. Eso, por ejemplo, sientes, percibes un malestar general, pero no sabes identificarlo. Entonces, allí viene el ponerle un nombre, etiquetar lo que estás sintiendo. En lugar de decir, me siento mal, puedo decir, me siento frustrada, me siento enojada, hoy pasó esto en el trabajo, me siento agotada, me siento agobiada, la emoción que esté sintiendo, pero ponerle el nombre. Porque una vez que yo le pongo el nombre, yo ya puedo identificar qué es lo que genera eso en mí. Y eso es parte de identificar el desencadenante, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que yo esté muy cargada de trabajo y a mí no me enoja. Yo lo hago tranquila y nadie me interrumpe, yo estoy preparadísima porque ya me preparé mentalmente que hoy tengo que terminar ciertas tareas, pero de repente surge un problema, tengo que atender a un cliente o de repente por ahí tengo que hacer una salida, una visita o quizás vienen y me cargan más trabajo y eso me rompe y eso me sobrecarga, ¿no? Y yo digo, ay, otra vez más trabajo. Miren, ni siquiera estoy identificando, solo estoy percibiendo qué estoy sintiendo, pero el ponerle nombre es decir, llegó más trabajo, me siento exigida, ¿no? O me siento explotada, que es lo que te haga sentir, ¿no? Entonces, es importante reconocer esas emociones y no solo es una, son muchas emociones que se pueden generar en un solo evento. De lo que tú me contabas, ¿no? Sentiste frustración, sentiste pérdida. ¿Qué más has sentido en ese momento que te dijeron, esto es un parque, ¿no? Sentiste que te dejaban en la calle, que perdías muchas cosas. Entonces, puedes darte cuenta que no solo es una emoción la que estás percibiendo, son muchas al mismo tiempo. Entonces, es útil que nosotros podamos identificar todas esas emociones, ¿no? Que pueden ser emociones también que son opuestas, ¿no? Puede ser, me siento angustiada, pero también aliviada, ¿no? Imagínate que estés guardando un secreto, que no sea tuyo, pero sea un secreto, y que de repente eso se sepa, y tú, me siento angustiada por esto, pero a la vez aliviada, ¿no? Porque ya se sabe, porque ya es algo que ya no voy a tener que estar guardándolo. Entonces, eso es importante, que también identifiques todas esas emociones que se puedan dar en simultáneo. Y para mí, que es algo que yo siempre pido a mis pacientes, es el registro de lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque el saber qué es lo que sientes es distinto a decir, hace unos días ¿cómo me sentí? Me sentí triste, echándole memoria, se distorsiona un poco la situación porque ya viene la interpretación. Entonces, cuando tú registras, llevas un diario, digámosle así, un diario emocional, ¿no? El que puedas describir las emociones que has percibido a lo largo de tu día te va a permitir que también puedas reconocer
¿Qué patrones hay? ¿Qué es lo que siento? ¿Cuáles son las emociones o qué situaciones disparan, ¿no? Disparan cierta emoción o personas disparan cierta emoción, porque también lo hacen, las personas o las situaciones. ¿Ok? Entonces, eso es importante ir reconociendo. Esto que me has preguntado, Nadia era, ¿no? Igual lo vamos a ir trabajando a medida que vamos a ir desarrollando el curso, pero de por sí ya te digo, si ya has identificado que hay un evento que no lo estás pudiendo manejar desde tus recursos y que crees que necesitas ayuda profesional, no lo dejes pasar. Es mejor atenderlo a primera instancia que esperar que pasen muchos años porque el tiempo, las percepciones distorsionan a veces los recuerdos y hacen mucho más difícil poder reestructurar esos pensamientos. Entonces, atiéndelo desde ya. La psicología o pedir ayuda profesional en salud mental no es solo de locos, es de las personas que se dan cuenta que necesitan mejorar ciertas cosas, ¿no? Marcia, perdóname, te cambié de nombre. Entonces, sí es importante que si nosotros ya identificamos algo, hagamos el esfuerzo y busquemos la ayuda profesional necesaria para poder atenderlo. Miren que el no saber manejar estas situaciones pueden desencadenar problemas o alteraciones o trastornos en los estados de ánimo. Aquí se empieza. ¿Mm? Aquí se empieza. Entonces, atendamos lo que es urgente. Luego ya, si se identifica algún problema o algo que hay que prestarle mayor atención, se presta mayor atención. Muchas veces el motivo que nos lleva a consulta no es necesariamente el motivo, ahí viene lo que es figura y fondo, ¿no? A veces nos lleva síntomas a consulta, pero hay otros motivos que desencadenan esos síntomas, pero eso ya el terapeuta o el psicólogo, de acuerdo a la expertise, va a saber identificarlo. Entonces, volviendo un poco al tema, ya que nos hemos saltado bastante, pero es bueno porque hemos platicado prácticamente lo que les estaba proponiendo en el material, en las diapositivas. Así que antes de retomar, voy a darle la palabra a Yomar y con él cerramos para continuar con la clase, ¿sí? Yomar. Muchas gracias, profesora Jessica. Bueno, buenas noches con todos, primeramente. Bueno, creo que yo he llegado a una conclusión y no sé si me equivoqué. Bueno, con respecto a las emociones, a la conclusión que llegué es que, o sea, está bien que no estemos bien en realidad, porque ahí es donde que, claro, brotan nuestras emociones y creo que aprendemos a formar nuestro carácter. Sí, Y bueno, de en hecho, realidad esa es la única conclusión a la que llegué. sí, es que, ¿cómo vamos a saber cómo reaccionar si nunca hemos practicado? ¿No? Yo recuerdo mucho una frase de mi mamá, decía de niños, cuando nos mandaba a hacer cosas, labores de casa, repartía las ideas, decía, nosotros nos quejábamos, pero mamá, todo yo, y decía, no, ustedes no están aquí haciendo de esclavos, es parte de las tareas que tienen que hacer, pero nos decía, es entrenamiento para la vida, siempre nos decía así, ¿no? Es entrenamiento para la vida. A veces negociábamos entre hermanos, a alguien no le gustaba hacer cierta tarea y le tocaba, negociábamos y nos comprábamos y cambiábamos labores. Ella no se metía, nos dejaba que nosotros lo pudiéramos hacer. La hora del televisor era como un campo de batalla. La consigna era que nos pusiéramos de acuerdo, había un solo televisor, nos pusiéramos de acuerdo y primero era un campo de batalla, nos peleábamos, hasta que ¿a quién se le ocurriría? No sé, a algunos de mis hermanos, no sé, no recuerdo muy bien, pero decidimos hacer como que programarnos, ¿no? Teníamos 2 horas de tele, juntábamos, éramos 4 hermanos, cada uno tenía media hora de tele. Y para ver más tiempo de televisión teníamos que llegar a acuerdos, ver los mismos programas. Entonces decidimos todos mirar los programas, éramos 4 programas distintos, y un día mirábamos un programa y otro día mirábamos otro, así. Y mamá, mi mamá no es completamente instruida, pero dentro de su sabiduría nos dejaba como que
Ustedes aprendan, ustedes arréglenselas. Yo no les voy a resolver la vida, ¿no? Entonces, a lo que comentabas, el último estudiante, que ya se me fue el nombre, sí es importante que nosotros nos enfrentemos a situaciones. Es la única forma en la que vamos a poder practicar. Si yo me enfrento a una situación que no pude manejar y soy analítico o digámoslo así, reflexivo, en vez de analítico, reflexivo, Yomar, gracias, yo voy a poder darme cuenta o identificar qué hice mal y en qué puedo mejorar. Porque de eso se trata, de reflexión, ¿no? Entonces, reflexionar, si nosotros nos peleamos, no llegamos a nada, perdemos la experiencia. Mi mamá nos apagaba el tele y no tenía, es más, era el televisor que se ponía un cable y lo desenchufaba y adiós televisión y mátense, ¿no? Entonces, o se siguen peleando o ustedes llegan a acuerdos y obtienen lo que quieren. Entonces, no puedes llegar a soluciones sin haber tenido conflicto. Entonces, sí es importante que nosotros experimentemos esas emociones, que experimentemos bastantes situaciones y que sobre todo reflexionemos de estas para que podamos aprender y cuando nos encontremos en una situación similar, saber qué no hacer. Porque de hecho no vas a saber qué hacer, ¿no? Saber qué no hacer. Eso es lo que te da la reflexión. Muy bien. Les estaba presentando aquí un poquito de lo que es el modelo de Goleman. Goleman nos habla de competencias personales y competencias sociales que complementan lo que es la habilidad emocional o la inteligencia emocional. Entonces, el primero es la autoconciencia, ¿no? Que ya lo veníamos conversando. La autoconciencia es esto ser reflexivo, esto de hablarme a mí mismo, preguntarme, ¿no? Reconocer qué es lo que estoy sintiendo y cómo es que esto me está afectando, de dónde surge, por qué surge, para qué lo siento, por qué lo siento, por qué me molesta, por qué me agrada, ser reflexivo. Dentro de estas competencias emocionales también está la autoevaluación, ¿no? Es qué reconozco yo como mi fortaleza y también reconocer cuáles son nuestros límites. Esa es la autoevaluación, saber en qué soy bueno y también saber hasta dónde puedo llegar. Y sobre todo el creer en sí mismo, ¿no? Esa sensación de valor, de saber de lo que eres capaz, eso tiene que ver mucho con la autoconciencia. ¿Cómo voy a hacerme consciente de quién soy? Reflexionando, reconociendo fortalezas y limitaciones y también confiando en mis capacidades. Otro de los conceptos que Goleman nos menciona en su teoría es la autorregulación. ¿Y de qué se trata la autorregulación? La autorregulación tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con la confiabilidad y tiene que ver con la adaptabilidad y la innovación. Que miren, son características que tienen que ver con la creatividad. El autocontrol es que yo pueda controlar mis impulsos, ¿no? Entonces, en vez de que alguien, por ejemplo, yo tengo ganas de alguien me moleste, pegarle, ¿no? Entonces, me dan ganas de pegarle, pero me controlo mi impulso, ¿ya? La confiabilidad es ser honesto, lo que estoy sintiendo, me está molestando la forma en cómo tú te estás refiriendo de mí, ¿no? No dices, oye, tú siempre hablas mal de mí, me está molestando, siempre hablar desde mí, no de otros, siempre hablar desde mí. Ese es un punto clave. Ustedes van a reconocer allí cuando las personas son emocionalmente inteligentes, cuando hablan de sí, no de la forma en cómo se portan los otros, sino del comportamiento de otros, cómo afecta tu vida, cómo influye, ¿no? La adaptabilidad es cómo manejo la situación, cómo manejo el cambio. Y la innovación es la creatividad, cómo me abro, qué tanta apertura tengo yo a enfoques, a ideas. Entonces, eso tiene que ver mucho con la autorregulación. Miren, apertura emocional, o sea, apertura a nuevas cosas, a nuevas creencias, adaptarme a los cambios, así, ser flexible, ¿no? Ser como esos lapiceritos de goma, ¿ves? Se van de un lado, de un otro, de acuerdo a cómo escriben. La flexibilidad hace que nosotros evitemos situaciones estresantes, por ejemplo, ¿ya? El ejemplo que les decía, yo programé todo mi trabajo y vienen y me traen más y avanzaré esto y de ahí miro en un ratito
¿Qué es lo que me han traído? A ver si se hace o no se hace hoy. Flexibilidad. Distinto a pensar otra vez todo yo, todo me cargan. Inflexibilidad o inadaptabilidad. Y el autocontrol es esos impulsos que son respuestas fisiológicas, eso que yo quiero hacer de inmediato, ¿no? Mantenerlo bajo control. El impulso sí lo puedo controlar, ¿ok? Entonces, la motivación tiene que ver mucho con el optimismo, con la forma en cómo yo miro las situaciones, ¿no? La percepción que tengo de la situación. Y eso genera que yo tenga, que me esfuerce, ¿no? Por cumplir con mi propio estándar, que cumpla con mi propósito o que cumpla con la idea que tengo acerca de. Y lo que tiene que ver la empatía y las habilidades sociales que está relacionado más con las competencias sociales. Miren, 3 competencias personales que van a permitir que yo pueda desarrollar esas competencias sociales. Lo que mencionaba Adrián, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto puede, qué tan normalizado, permitido o entendido como habitual va a ser? Entonces, por ejemplo, la empatía. Que es el que yo pueda comprender a las demás personas, ¿no? Que este comprender no solo me haga saber, esto está sintiendo, sino también que yo detecte qué necesidad hay detrás de, ¿no? Ese es el desarrollo, el detectar necesidades. Y la conciencia organizacional, por ejemplo, ¿no? Es en un grupo, no es que tú digas, esta persona es así y hagas una descripción puntual, ¿no? Sino que en términos generales tú puedes leer las corrientes emocionales de cada individuo, ¿no? Puedes leer, este grupo está muy tenso, este grupo está muy cohesionado, este grupo es bastante flexible, es fresh, ¿no? Tú ves cuál es la corriente emocional de los grupos. Entonces, esto está dentro de las competencias sociales, ¿no? Que tú sepas leer a las personas, entender la vibra que tiene la persona o el grupo. Y la habilidad social que tiene que ver con cómo yo colaboro, cómo lidero de repente, o cómo gestiono problemas o conflictos, cómo persuado, ¿no? Cómo convenzo. Entonces, todo esto tiene que ver con la capacidad de desarrollar las formas de afrontamientos que son mucho menos rígidas o son mucho más adecuadas ante situaciones, ¿ya? Puede ser que una consecuencia que la podamos catalogar como mala genera cosas buenas. O sea, las consecuencias son consecuencias, hay que aceptarlas. Cada decisión tiene consecuencias, pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden ser adversivas o pueden no serlos. Entonces, depende de cómo afrontes. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones dentro de la resolución de conflictos, tú analizas, ¿no? Haces un análisis, haces una reflexión de qué puede surgir, cuál es lo que más conviene, cuáles son los pros y los contras, haces esa evaluación y tomas una decisión en base a eso. Cuando nosotros somos más impulsivos y menos reflexivos, es que las decisiones las tomamos muy viscerales, ¿no? Justo esta charlita, luego les voy a enviar el link para que lo escuchen, era una charlita de Enrique Rojas, que tiene un librito bueno, se los voy a compartir también, sobre la depresión. Hablaba mucho de esta reflexión, ¿no? De cómo percibes las cosas, cómo las interpretas, cómo las ves. Y esto tiene que ver con el mindfulness, porque el mindfulness es la conciencia plena, si viene alguna persona y de repente me golpea y yo estoy así como a flor de piel con lo que estoy sintiendo, yo no tengo problema, ¿no? Lo que pasó en el aeropuerto, lo que les contaba a estos señores que venían peleándose. No, porque yo estoy así a flor de piel y basta un disparador y ya, salió todo. No tuvo toda la culpa, pero tu mala suerte que estuviste ahí y pinchaste el globo, ¿cierto? Entonces, puede pasarnos eso. Pero el hecho de que nosotros podamos percibir, gestionar, ser conscientes de lo que estamos sintiendo, no es esa persona que vino adrede a querer golpearte, no es esa persona que vino adrede y te topó, sino que entiendas una casualidad
mira cómo pueden cambiar las situaciones, cómo puede cambiar nuestra respuesta, la forma en cómo percibimos. Entonces, allí viene la conciencia plena. El darse cuenta de que no todo es a propósito, ¿no? Otra de las características que tienen las personas que están muy ensimismadas, ¿no? O que tienen poca gestión emocional, dice, el mundo confabula para que todo lo malo me pase a mí, ¿no? Que todo me salga mal, todo me sale mal. Hago esto, me sale mal. Hago lo de allá, me sale mal. Todo me sale mal. Es cuestión de perspectiva. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo las situaciones, ¿no? ¿Cómo esta autoconciencia o esta, digamos, esta capacidad, cómo estoy yo desarrollando esta forma de afrontamiento? ¿Listo? Entonces, para no saltarnos mucho, aquí viene esta partecita, porque es importante el desarrollar esta habilidad, porque es importante el que yo pueda gestionar esta capacidad, esta habilidad emocional en tu vida personal y en la vida profesional. Es sencillo. Cuando yo me conozco, cuando yo me entiendo, cuando yo sé cómo puedo calmar, como unos niños me decían, Miss, hay que aprender a calmar el chi. Y le decía, sí, hay que aprendernos a regular, a tranquilizarnos, ¿no? Ahí, cuando yo aprendo cómo funciona mi máquina, cómo funciono yo, entonces yo me puedo ayudar a gestionar esas emociones que están desbordadas, esas emociones que están descontroladas. ¿Ya? Ahí dice emociones negativas. El texto lo decía de esa manera. Así que igual lo pongo, pero para mí son emociones desbordadas, ¿no? También nos permite que nosotros podamos relacionarnos mejor con las personas, relacionarnos mejor con el grupo en el que estamos. Entonces, yo soy más empática, me comunico mejor, ¿no? Entonces, me ayuda en mi vida personal. Y no pienso que todo lo quieren hacer adrede, sino que empiezo a leer el ambiente, empiezo a leer las emociones o la corriente emocional de las personas que están en mi entorno. Entonces, eso hace que yo también tenga cierto bienestar o mejore el bienestar propio, ¿ya? Mejore mi bienestar general. Profesionalmente, evita que los conflictos se salgan de nuestras manos, es decir, me permite que yo pueda manejar, gestionar los conflictos, tomar mejores decisiones, ser más empático, que yo pueda incluso, que mi trabajo sea mucho más productivo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar bien. Si los demás están mal, influye en mi estado de ánimo. Entonces, si yo estoy bien, puedo influir en el estado de ánimo de otras personas también. ¿Ok? Entonces, el que yo desarrolle estas habilidades me va a permitir que yo pueda mejorar mi productividad, que pueda mejorar la forma en cómo rindo, ¿no? Cómo me enfoco en el trabajo que estoy haciendo. Muy bien, entonces, vamos a hacer la parte práctica, si nos va a alcanzar el tiempo. Ustedes ya deben tener un test, ¿cierto? Ya les compartieron el test. Muy bien, vamos a hacer, es una autoevaluación. Recuerden, los test son como termómetros, nos permiten hacer mediciones, no es que yo soy así porque el test lo dice, ¿ok? Son mediciones. Y son mediciones del momento, ¿ok? Del momento. Entonces, vamos a hacer este pequeño test que es un ejercicio de autoevaluación, ¿ok? ¿Me confirman, porfa, si ya tienen el test, si lo abrieron? Lo pueden ir resolviendo. Si no, no lo han podido abrir, se los comparto acá. Y ustedes mismos van a hacer el ejercicio y van a hacer la respuesta, porque el test ahí tiene abajo la corrección, ¿ok? Tiene la corrección, tiene las puntuaciones, así que ustedes lo van a poder hacer. Es bien sencillito. Muy bien, entonces se los voy a compartir en pantalla. Ustedes ya lo deben tener en el grupo. Los que no lo tienen en el grupo, los que no lo tienen ahorita, de repente no están en el grupo de WhatsApp, pero sí, ves, ya nuestra coordinadora nos confirmó que lo ha enviado por allí. Marixa, si no lo tienes, quizás no estás en el grupo, pero
Se los estoy mostrando en la pantallita, ¿ya? Pueden hacerle capturita y lo van respondiendo, ¿ok? Vamos a darle, es un autoevaluación. Ya lo hiciste, Adrián. Perfecto. Ok, si ya lo resolvieron, miren en la partecita de acá, miren, aquí. En la segunda página están las puntuaciones, puntuación para hombres y puntuación para mujeres, ¿ok? Entonces van a sumar los ítems de acuerdo a como dice acá por área, por atención, por claridad emocional y por la reparación de las emociones. ¿Qué me dice esto? ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Me da un esboce o una miradita como un espejito, ¿ya? Una miradita de cuáles son o en qué nivel estoy yo en cuanto a mi atención emocional. La atención emocional es qué tanto yo presto atención a las emociones propias y de otros, ¿ok? La claridad es cómo muestro mis emociones. Y la reparación es esto de la autogestión, del poder reestructurarme, ¿no? Entonces, esa es una miradita sencilla de cuáles son mis capacidades de afrontamiento. ¿Listo? Entonces, vamos resolviéndolo. Les voy a ir poniendo, para los que no lo tienen, Adrián, ¿te demoraste 7 minutos? ¿Un poquito más? 10, ok. Entonces, 10 minutitos, ya les acorto. 9 minutitos. Entonces, 8, 9 y 20 lo revisamos. Ya ustedes me van diciendo si lo voy bajando para que vayan respondiéndolo. ¿Listo? Ahí hay un casillerito en blanco. En ese casillerito pueden ir poniendo. Si no tienen, cojan una hojita en blanco y lo van a ir resolviendo. Yo también lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, vamos, manos a la obra, chicos. Vamos a resolver la primera parte. O de repente desean que les vaya haciendo las preguntas. Sí, Areli, dime. Ah, ya. Es como una escalera de 1 al 5, claro. Presto mucha atención, 1 es menor y el 5 es mayor, ¿ok? Ujú, como de acuerdo y en desacuerdo, sí. Rara vez, frecuente, nunca, rara vez, ni mucho ni poco, con frecuencia y con mucha frecuencia, ¿no? Algo así. Una escalita Likert de 1 a 5, donde 1 es el menor y el 5 es el mayor. Ok, Miriam, de acuerdo a la percepción que tengas, ¿no? Por ejemplo, yo todos los días estoy prestando atención a lo que siento, a cómo me comporto, a lo que siento, porque es lo primero que te pregunto. Sí, yo siempre estoy a 5. Yo de vez en cuando, o sea, rara vez, 1. No muy frecuentemente, pero sí un 3. Ahí le vas poniendo. ¿Listo? Se perdió la señal del GPS. No sé qué dice esto, pero la verdad, ¿no? Ya está. Y van por la 10, 11.
Sí. Sí. ¿Abrieron por allí su micro? ¿Alguna consultita? Adquiere. ¿Ya está? Ok, avanzo. Ya está, ahora hagan el conteo, por favor. José, me voy. Papi, ese tarro no se va a caer, hijo. Los 50 soles me da bolsa. Acá estaban los 50. ¿Los alzaste? Guárdalo, esos listos los José. Ada, cuéntame del método Silva, no lo conozco. Me trae una bolsa, algo para que lleven. ¿Ya está? ¿Ya hicieron la sumatoria? Muy bien, ahora que han hecho la sumatoria, vayamos viendo acá la corrección. ¿Ok? Como ya sumaron, van a mirar los números. Y aquí están los rangos. A la izquierda, lo de varones y a la derecha, lo de mujeres. Miren, aquí hay tres puntuaciones, ¿no? Quién es desatento, quién es equilibrado y quién es sobredimensionado, digámoslo así. Demasiada atención, adecuada atención y necesita mejorar un poquito su atención. Igual con la claridad, ¿no? La forma en cómo expresa sus emociones. ¿Ya está? A ver, confírmenme. Se acabó el tiempo. ¿Me confirman? Pongan su dedito arriba si ya lo terminaron, ya tienen sus respuestas. Patricia, terminado. Muy bien, muy bien. Listo.
Ujú. Muy bien. Ahora sí, nos quedan unos minutitos para ir poniendo, muy bien. La respuesta ustedes la tienen, ya saben más o menos, ¿no? Qué es, en qué nivel están. Como les digo, es un termómetro, es para más o menos observar cómo estamos. En la práctica clínica, si es que alguno de por aquí es psicólogo, los test se refuerzan, ¿no? Lo que nosotros vamos recopilando de información en la observación y en la entrevista. Entonces, el test es como que te confirma la hipótesis que has diseñado, ¿no? Del caso que estás atendiendo. En el caso de ustedes que lo están haciendo de manera auto, este, de manera individual, ¿no? Hagan una reflexión. En verdad, sí, me fijo mucho en las emociones, estoy hiperalerta de cómo están sintiéndose los demás, me preocupo mucho por cómo se sienten los demás y yo me postergo, o prefiero hacer las cosas para que las personas se sientan bien sobre mi comodidad, digámoslo así. Entonces, ahí concuerda con los resultados que han obtenido, ¿no? O no, no, a mí me da igual, ¿no? Por ejemplo, hoy día un niño me decía, ¿no? Un adolescente, no, a mí no me genera malestar, de repente a las personas que están en mi entorno, pero a mí no. Entonces, por ejemplo, aquí es falta de atención, ¿no? Entonces, yo hago las cosas porque me place y me preocupo muy poco por lo que mi entorno familiar cómo pueda chocarles, ¿no? Cómo pueda, afectarles. Entonces, veo que hay poca atención a lo que es las emociones del entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a que ustedes vayan haciendo su propio autorreflexión y que vayan cotejando con la información que han obtenido de este test. Ahora, ¿cómo podemos ir gestionando? Ya a la respuesta de una de las compañeras de clase les decía, los diarios emocionales. Es importante que yo haga un registro. ¿Qué desencadenó lo que sentí, no? La emoción. Em, en un rango, ¿no? De emociones básicas y complejas. ¿Cuáles son las emociones experimentadas? Las emociones primarias son 6 y de esas hay emociones secundarias, terciarias y la mezcla de esas también van formando nuevas emociones. Entonces, ¿cómo respondo ante estas emociones, no? Como me dicen algo, por ejemplo, me dicen, no, ahorita no, y yo me enojo porque no me hacen caso, porque siempre me dicen, no, me enojo, me reacciono, doy la espalda, ¿cómo me comporto, no? ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son mis respuestas? Y ¿cómo puedo gestionarlo? Entonces, ya una vez que le conté a mi diario qué me pasó, qué sentí, cómo lo sentí, cómo me porté, ahí viene la parte en ¿qué hago? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo mejoro? ¿Verdad? Y ahí está en las reflexiones de cómo podría mejorar esa emoción. Miren, no dice de manera correcta, dice de forma efectiva. Se perdió la señal. Ay, este celular. De manera efectiva, dice. Entonces, eso tómenlo en cuenta. No hay correcto ni incorrecto. ¿Listo? ¿Qué otra herramienta me puede ayudar? Bueno, estos son los registros emocionales. Sí, nada más para explicarles cómo se hace, ¿no? ¿Qué situación? Un proyecto que tuve que presentar. ¿Qué sentí? Bueno, ansiedad, algunos lo consideran emociones, entusiasmo, aquí podría ser miedo, preocupación, frustración, ¿ya? Entusiasmo. ¿Cuáles eran los pensamientos que estaban asociados a esas emociones? ¿No? Un pensamiento positivo, que lo voy a hacer bien, y el pensamiento negativo es que si me olvido de algo, se van a reír de mí, si me equivoco, tartamudeo, no lo voy a hacer bien, voy a perder todo. Entonces, los pensamientos, me indico qué es lo que estoy sintiendo en positivo y en negativo. Y luego, la conducta, cómo me porté. Como estaba muy nerviosa, hablé rapidísimo, no hice contacto visual,
hice demasiados gestos, mi voz temblaba, se notaba mucho. Entonces, allí está la conducta, que es la respuesta. Y la conclusión es, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar? ¿No? ¿Qué voy a hacer después de esto? ¿Para qué? Para que yo tenga una idea de cómo podría enfrentar la situación o cómo me podría comportar en una situación similar. Entonces, eso nos ayuda el diario. Si no les gusta escribir mucho, pueden hacer un registro de situaciones donde tengan que describir la situación, lo que ustedes percibieron, las emociones, lo que pensaron, cómo se portaron y cómo van a gestionar, ¿no? Cómo van a resolver o aprender. Yo les mando estos formatitos por si les ayuda. Tengo otro en Excel que a mí me va mucho mejor con eso. A ver, por aquí. Juana, levantaste tu manito. Me suena el diario de Marco Aurelio. Es que es importante que nosotros hagamos un registro. Yo hasta ahora escribo un diario, tengo mi libreta por ahí. Sí les comparto, no se preocupen, ya les voy pasando ese material. Y cuando hay días que lo siento muy pesados o días en los que yo reaccioné mal, yo lo anoto, porque tengo que saber qué me llevó a eso, ¿no? Les cuento un casito así en el trabajo hace como 6 años. Había un compañero nuevo de trabajo que de hecho me lo habían encargado para entrenarlo. Entonces le explicaba 1, 2, 3, 4, 5 y volvía a preguntarme. Yo tenía total apertura. Un día estaba con demasiada carga, tenía que presentar información y ya estaba retrasada. Yo solía tener la lista un día antes por siempre, por contingencia, y ese día no tenía un día antes, o sea, al siguiente día ya tenía que estar presentada y nada más tenía ese era mi último día. Y se presentaron varias cosas en el trabajo y lo que yo había planificado, pues no se dio. Y viene mi compañero y me dice, Jessica, ¿cómo era que se hacía esto? Y yo así con mi cara de Chucky, así regresé como que, ¿otra vez me preguntas lo mismo? Así, esa fue mi respuesta. Y me dijo, Doctora, disculpe. me dijo, no, tranquila, tranquila, si no quieres enseñarme, no, normal. Y yo Doctora, respiré, disculpe. sí, dime, Juana. Solo que se me había ido la luz, por eso que no me había salido de la No te clase, pero ya preocupes. está muy interesante su clase, me gusta demasiado. Yo Gracias. nunca he hecho un diario y creo que sería interesante, ¿no? Acá estoy viendo las guías que usted nos está mandando, creo, en la pantalla, amarilla, rosadita. ¿Es Sí. como crear el diario? ¿O cómo es el diario? ¿Es como que uno le cuenta al diario sus problemas, sus tristezas? ¿Eso es Sí, lo que me da a entender? claro, sí Ah, y no. No es contarle la tristeza, es ser un poco más reflexivo. En el diario, la intención es que ustedes identifiquen la situación, la emoción o el sentimiento, los pensamientos que vienen asociados, porque hay una teoría triárquica de lo que nosotros sentimos. Lo que sientes, perdón, la emoción, ¿ya? La situación, lo que sientes y lo que haces. ¿Ok? Entonces, lo que hago es la respuesta. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago es, perdón. Lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Entonces, ¿qué ok, sentí? doctora, gracias. Es la respuesta a la emoción. ¿Qué sentí? A la percepción, ¿no? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? Y de acuerdo a lo que pensé, actúo. Esta es la triárquica, es el triángulo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de los registros de situaciones o el diario emocional. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Cómo actué? Y aquí viene el trabajo adicional. Ya no solo le escribo, no solo está en escribir, para que tenga un propósito, no solo contar mi pena, sino ¿qué hago con esta información? ¿Cómo puedo mejorar? ¿No? Aprendí algo de esta situación y les voy a la situación que les contaba. Entonces, mi jefa está justo con la puerta abierta y asombrada se acerca y me dice, Jessy, ¿qué pasa? Y yo, nada, 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 Eli, le digo así. Y me dijo, ¿cómo que nada? Te he escuchado que ella había escuchado la respuesta de él y no mi respuesta, porque mi respuesta no fue en habla, fue en expresión, en cara, ¿no? Y yo definitivamente no tengo cara de palo.
Cuando me siento molesta, yo lo manifiesto con mi rostro o mis gestos, ¿no? Y y como que no le quieres enseñar. Entonces yo respiro y le digo, Eli, ¿me puedes dar solo unos segundos? Déjame calmarme y respondo, porque si no voy a responder con cara de Chucky y no quiero eso. Ok, vienen, me dijo así, nos dijo, ¿no? Entonces dejé que mi compañero hablara, que mostrara lo que sentía, lo que pensó. Dijo, pero es que ella no me quiere enseñar. Y yo le digo, ¿puedes traer tu cuaderno? Me parece que te he hecho anotar y también te he puesto algunos apuntes. Trae su cuaderno y efectivamente, porque yo soy así, cuando enseño, apunta, apunta, porque ya la experiencia, no soy tan jovencita y ya la experiencia me ha enseñado que las personas tienden a olvidar lo que uno les dice y siempre recurrimos a los apuntes. Y también es una prueba. Entonces ya mi jefe le dice, pero te ha enseñado, o sea, ya te ha explicado esto, ¿por qué le dices que no te quiere enseñar? No, pues es que yo no me acordaba que esto ya me lo había enseñado. Entonces, ya hasta ahí quedó, ella le dijo a mi compañero, bueno, ve, sigue lo que te ha pauteado en el cuaderno y se quedó conmigo. ¿Qué pasa, Jessica? Y le digo, lo que pasa es que estoy con el plazo por vencerse, Eli, y me dijo, y si te gusta entregar las cosas a tiempo y que todo te salga bien, ya, tienes un día más para que me entregues eso. No, no necesito un día más, necesito que nadie me hable. Entonces me dice, pero usa tu frase. Entonces a mí me ponían un cartel detrás de mi silla que decía, no le interrumpan que se distrae rápido, ¿no? Entonces cuando ya ponía mi cartel, ya nadie me molestaba. Entonces cuando algo querían preguntarme, me decían, Yeka, ¿tienes tiempo? Y yo ya me hacía un tiempo, ¿no? Entonces era la forma en cómo cada uno aprende a gestionar, ¿no? Yo cuando tenía puntual algo que hacer, mi jefa me ponía mi cartel atrás, no le hablen que se distrae rápido. Y cuando yo tenía cosas que hacer y necesitaba concentrar, porque yo hacía mucho análisis de información, yo decía, no atiendo provincias, modo computadora, les decía, ¿no? Y me ponía a hacer mis cosas, terminaba y decía, terminé, por fin, no tengo nada que hacer. Mentira, sí tenía que hacer, pero esa era mi forma de aplacar esa tensión, ¿no? Entonces, ella me dice, pero ¿por qué no has dicho que estás apurada o que estás concentrado o que no te tienen que interrumpir? Debiste haber avisado. Yo le digo, sí, está bien, yo acepto, no avisé, pero me enoja que me pregunte algo que le he enseñado toda la semana. Y hice un comentario que no fue apropiado y pues me queda mirando y me dice, Yeka, y yo le digo, sí, lo siento, ya no sigamos conversando de esto porque aún estoy procesándolo. Entonces esa noche dije, no, esto tiene que ir para mi libro y tengo que aprender. En ese momento, lo que aprendí es que cuando uno enseña, tienes que enseñar no pensando que saben lo que tú sabes, sino pensando que no saben nada. Ese fue mi aprendizaje en esa ocasión. Yo agradezco mucho que me haya ocurrido. De hecho, ahora es mi pata, es mi amigo. Siempre lo estuvimos, era un practicante, siempre lo estuvimos motivando. Y pues aprendió también el que cuando quiere hablar con alguien, no vamos así, impulsivos, ¿no? Sino que hay que ir preguntando, oye, ¿tienes un momento? Que eso es parte también de la gestión emocional, es respetar el espacio, respetar los tiempos de la otra persona, ¿no? Uy, necesito tu ayuda, ¿tienes un minuto? Miren que esas palabras marcan la diferencia porque te permiten responder, te dan apertura, pero si van y te dicen, oye, enséñame esto, es demandante. Y si tú estás ocupado y con los tiempos allí que te pisan los talones o vencidos, entonces es lógico que vas a obtener una respuesta nada agradable, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo aprendí eso y lo cuento, no me da vergüenza porque eso significa que todos los momentos o siempre tenemos algo que aprender y algo que manejar. Entonces, yo anoto mis cosas, algo que me parece importante, que aprendí o que me contó alguna persona, yo anoto porque esas experiencias también me sirven para poder enseñar. Entonces, yo confío, les prometo que si hacen esto, en verdad les va a ayudar mucho. Sobre todo porque en retrospectiva miras luego el cómo iniciaste y el cómo estás ahora. Les prometo que funciona. ¿Ok?
Entonces, en retrospectiva miras y dices, oye, sí, ¿no? Mira cómo miraba las cosas antes, cómo he crecido, cómo amplié mi perspectiva. Entonces, eso nos ayuda a que también fortalezcas este crecimiento personal que es la autoconfianza, que es creer en lo que tú puedes y creer en lo que piensas que no puedes hacer y convencerte de que sí se puede hacer. ¿Listo? Entonces, eso hay más estrategias. Yo les paso el material. Por ejemplo, voy a robar 2 minutitos nada más, Sandrita, permíteme. Ya me he pasado 6, pero van 2 nada más. Este es un listado de autorregulación que lo vamos a trabajar la siguiente clase, no se preocupen, pero es así. Cuando una vez que tú has identificado las emociones que sueles tener o percibir con mayor frecuencia, puedes hacer un listado de cosas que te calman. Para cuando le enseño a niños, yo le digo, puedes hacer tu botiquín emocional, tu botiquín de autorregulación, ¿no? Cuando estoy triste, me gusta escuchar música alegre, entonces anoto. Cuando estoy ansioso, me gusta salir a respirar o apretar algo o gritar. Te funciona. Cuando estoy enfadado, no quiero que me hablen, solo quiero respirar, o sea, necesito aislarme. Si te funciona, bacán, ¿no? Y cuando necesito descargarme, muerdo, o aprieto cosas, o voy y hago como si boxeara. ¿Te funciona? Bacán. Entonces, en este listado de autorregulación, ustedes van a describir qué cosas les funcionan como mecanismo de escape, ¿no? Escuchar canciones, leer un libro, mirar videos. Algunas personas cuando están tristes les gusta mirar videos de perritos, de animalitos, de chistes, porque les cambia el estado de ánimo, ¿no? Entonces, todo lo que a ustedes les sirva para poder regularse en estas situaciones, lo van a ir anotando. Y lo trabajamos en la siguiente clase. ¿Les parece? Y estos son role-playings. Estos role-playings son crear escenarios, ¿ya? Hipotéticos o aprender o sacar de esas historias que te cuentan y pensar cómo lo hubiera manejado, ¿no? ¿Cómo hubiera respondido ante esta situación? Esto es, si a ustedes les ha pasado alguna vez, es como cuando alguien se peleó con ustedes y en ese momento no atinaron a responder y en su mente dicen, pero hubiera respondido de esta forma, pero qué tonta, hubiera dicho esto, ¿no? Ay, ¿cómo no le dije? Pero ahí no se me prendió el foquito, ¿cierto? Ok, eso es un roleplay. Pones en el escenario y hipotetizas o creas o manifiestas cómo hubieran sido las respuestas. Les prometo que la siguiente vez que les vuelva a ocurrir, esa forma, como ustedes planearon, cómo debieron haber respondido, les va a ayudar. Ese es el roleplay. ¿Ven? Y lo deben haber hecho 1.000.000 de veces, peleado en su mente con las personas, ¿cierto? Así. Lo que no van a hacer es pelear, pero plantear nuevamente la situación y ver qué respuestas pudieron haber tenido o cómo pudieron haber respondido en distintos escenarios. Eso nos va a ayudar a que nosotros nos podamos entrenar. Lo mismo pasa si le quieren enseñar a sus hijos. Llegan los niños y dicen, mamá, en el colegio una niña me hizo esto, que no sé cuánto. Ok, vamos a hacer el roleplay. Tú eres el niño y yo soy tú. Entonces, tú haces esto y yo voy a responder de esta forma. Ahora, ¿tú cómo lo harías? Cambiamos roles. Yo soy el niño y tú eres tú. ¿Cómo responderías ante esto que te hago? Eso les permite que ellos vayan practicando en escenarios simulados y puedan tener o ir apropiándose de estrategias o herramientas que les pueden ayudar a responder a situaciones similares. ¿Listo? Entonces, nos robamos demasiado tiempo. Gracias por sus aportes, por sus apoyos. La clase ha estado interesantísima. Nos estamos encontrando el día jueves. De hecho, han hecho que mi alergia se vaya. Estoy con un malestar por la alergia, pero ven que todo lo que nos apasiona nos quita los males, ¿no? Nos encontramos el día jueves para nuestra segunda